muchísimas gracias, digamos, por estar aquí. Y bueno, un poco lo que nos convoca en esta ocasión, en la Fundación Motivar y Fundamab, en esta semana de la educación, un poco es el tema de, digamos, esta transformación que viene ocurriendo, que viene sucediendo a través, digamos, de la educación y para hacia dónde vamos, ¿está bien? Y en este caso, obviamente, tenemos que hablar de la Agenda 2030, una agenda que ha sido tratada por la Organización de las Naciones Unidas y por varios referentes educativos a nivel mundial, y que visibilizaron un montón de situaciones e inconvenientes a nivel planetario que obviamente de esto ya conocemos todos, digamos, cuáles son los inconvenientes por los diarios, por digamos, los medios de comunicación a través de internet. Y obviamente hay muchas otras incidencias que tienen que ver con la pandemia, que a su vez en algunas cuestiones, como por ejemplo en lo que es respecto a la naturaleza, a la parte ambiental, ha mejorado, digamos, porque la interacción con el ser humano es menor, pero ha dejado muchas consecuencias a nivel de lo que es la parte social. La evidencia del desarrollo humano, en este caso, tiene un impacto bastante importante, humano y económico. Bueno, en este caso lo que yo voy a hacerles es compartir una presentación. Es una presentación sencilla que va a ir atravesando un poco lo que es la educación y hacia dónde más o menos pensamos que podría ir la educación. Bueno, en este caso el término educación obviamente corresponde a un montón o encontramos asociados un montón de palabras y cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Obviamente del ser humano, de la sociedad. Y bueno, en esta cuestión que es la educación y qué rumbo toma la educación a partir de ahora y la que viene tomando a partir de los últimos años, tiene que ver con un montón de cuestiones que se fueron redefiniendo, cuestiones que fueron surgiendo y que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, entendemos que la complejidad es mucho más abarcativa, digamos, de cuestiones que inciden en el aspecto educativo. Y esto tiene que ver la enseñanza, el aprendizaje, la diversidad, tiene que ver la inclusión y la motivación. Obviamente, esto está relacionado con la creación de conocimiento, la formación de grupos, la realización de proyectos, la inclusión de diferentes personas, obviamente en el aspecto educativo, y la conexión que se genera y el vínculo que se genera con ellos. Esta cuestión es atravesada por un factor que es el tiempo, y hoy el tiempo es algo que aparentemente está acelerado en muchos aspectos, entonces se buscan cuestiones un poco más rápidas y que estén acorde, digamos, a los nuevos procesos de cambio y las necesidades que surgen a partir de estas nuevas formas y herramientas tecnológicas. Entonces, el tiempo a veces, para que uno pueda aprender o enseñar, a veces no es el correcto o el necesario, digamos, en función de cada persona, de cada lugar en donde estamos, obviamente. Bueno, pero ¿qué es el aprendizaje? Esto es muy básico, yo entiendo que tal vez la mayoría ya lo entienda, y es la acción y el fruto de aprender algún arte u oficio. Está bueno ir de nuevo otra vez al significado inicial de lo que es aprendizaje, ¿no? Que viene de lo que es aprendiz, según la Real Academia Española. Y obviamente tenemos que aprender, ¿está bien?, lo que es el aprendizaje para poder después transmitirlo, obviamente. Entonces la voz aprender deriva del latín, está compuesta por el prefijo ad y el prefijo prae, y el verbo eder, que es atrapar, agarrar. Y transmite la idea de heredar o atrapar, está bien, a alguien. El aprendizaje es el acto de aprender, está bien, que aporta el significado de la acción y es. Y aprender significa adquirir conocimiento o experiencia de lo que uno está realizando o haciendo. Hay muchos términos que no sé si ustedes los recuerdan, pero normalmente yo me acuerdo cuando era chico te decían,
no, ¿para qué? Mira, la escuela, el mejor aprendizaje es la calle, o el mejor aprendizaje, es más, cuando terminas la profesión, terminas la carrera y te dicen, no, el mejor aprendizaje lo vas a obtener cuando hagas la experiencia en la empresa en la cual te vas a dedicar. Cuando ya vos tomás contacto con esas herramientas y obviamente vas a aprender todas estas cuestiones. Y acá hay otra palabra que es muy interesante, que yo se la copié, se la saqué a Ramón Barrera, un español que dio una conferencia, una TEDx, que es muy, muy linda, que se llama el sorprendizaje. Y él acuñó ese término, digamos, en función del aprendizaje y de lo que es la sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando uno le va a enseñar, obviamente, lo que más llama la atención es cuando uno va a sorprende al chico que le está enseñando, o a la persona que le está enseñando, con algunas cuestiones, y lo trata de agarrar o de prender. Entonces, como que esa interacción entre el que está enseñando y el que está aprendiendo, obviamente se potencia mucho más y motiva a la persona a querer aprender y a brindarse, digamos, en este acto que nosotros definimos como educación, ¿verdad? Pero volviendo un poquito para atrás, que algo que nos salteamos al principio, tiene que ver con lo que propuso Edgar Dale, que es el cono del aprendizaje. Y bueno, que él dijo que después de 2 semanas tendemos a recordar, que obviamente seguramente ya lo han visto en un montón de lugares, el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vimos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. Esta última es una actividad pura, específica, por eso que les estaba comentando yo hoy digamos, cuando te decían, es más, las abuelas te decían, no, pero este chico aprende más en la calle que en la escuela, o esas cosas, es el aprendizaje real, es la actividad. En un momento de la escuela simplemente uno iba y te daban un texto y te decían, bueno, copien este texto. Y la maestra se quedaba esperando hasta que uno copiara. Estamos hablando de algo que ha cambiado notablemente, digamos, en el aspecto educativo, obviamente, y que nos lleva después, digamos, a lo que la educación es hoy. Y bueno, en esto de sorprender, está bien, y de aprender, se involucra, digamos, lo que es la gestión educativa. ¿Pero por qué la gestión educativa? Porque la gestión educativa tiene que ver con la acción, está bien, con el compromiso de actuar. ¿Dónde se va a producir esa? Gestionar es hacer. En este caso, Bernardo Blechmar, que es muy conocido en Argentina, obviamente él dice que gestionar es hacer que las cosas sucedan, que sucedan realmente para el bien, obviamente, ¿no? Entonces, acá tiene que ver la gestión educativa. ¿Y cuándo es el momento? Y bueno, el momento es el presente. Uno puede planificar, pero está planificando siempre en el presente. Puede tomar datos desde el pasado, pero digamos en el presente. Y puede incluir acciones, pero acciones que tienen que ser modificadas ahora. Ahora tiene que ser el momento. No, lo dejo para mañana o después vendrá no. El accionar es ahora. Por eso la importancia de la gestión educativa. Y después la otra tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. ¿Está bien? Hay algunos ambientes de aprendizaje que, bueno, como señalaban acá en un estudio, creo que fue en México, creo que hicieron un estudio que tiene que ser abierto, dinámico y flexible. Y bueno, abierto porque el ambiente ya no se adecúa, digamos, a esos espacios de aula que nosotros teníamos, a esa infraestructura, sino que ahora se pretende de que el contexto nos lleve a vivir diferentes experiencias. Y bueno, dinámico porque obviamente tiene que haber una interacción entre el maestro o el que está guiando o tutorizando, digamos, en la clase, no así como los maestros antiguos que directamente daban una lección o una explicación y uno tenía que anotar en ese contexto. Así que, y bueno, y flexible porque obviamente los materiales y las necesidades para la implementación de las actividades que van dentro del marco de cada currículum, obviamente tiene que ser a partir de conocer, digamos, a cada uno de esos alumnos con los cuales se está trabajando. Y bueno, y en este sentido las instituciones deben propiciar un aprendizaje más activo, autorregulado y dirigido más a metas. Tiene que ser situado, obviamente, colaborativo y que facilite los procesos intrapersonales de construcción de significados y conocimientos. Es muy importante por eso tener en cuenta
el ambiente de aprendizaje. Y después tiene que ver muchísimo con esto de que cada uno es diferente. Cuando nosotros vemos una silla, digamos, algún espacio, estamos viendo una persona. Si uno pone todas las personas vestidas de la misma manera, obviamente pareciera que todas son iguales por la vestimenta que llevan. O tal vez por los rasgos. Si uno va a alguna cultura, digamos, oriental, digamos, a veces los rasgos te significan que parecen ser parecidos, pero todos son muy diferentes e internamente cada uno tiene su forma de aprender o su motivación interna o su pasión o su inteligencia. Digamos, en este sentido, como dijo Howard Gardner, hay 9 tipos de inteligencias, entre las que se destacan la existencial, intrapersonal, visual, espacial, que identifican, digamos, a las diferentes personas. Actualmente se está hablando de 11, no de 9, pero bueno, en este caso tomamos puntualmente esto que ya es bastante conocido y que tiene en la parte lingüística, es la capacidad para comunicar ideas y sentimientos usando el lenguaje, ya hablado y escrito, y destaca en profesiones como escritores, periodistas, poetas y abogados. Después tenemos la lógica, la inteligencia lógica, que es la matemática, obviamente destacan profesiones como matemáticos, analistas, ingenieros y científicos. Esto lo vamos a nombrar, ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar en cualquier lugar. La inteligencia espacial, obviamente destaca profesiones como diseñadores, ilustradores, arquitectos y demás. La kinestésica, que es la inteligencia espacial, la de representar gráficamente ideas y de identificar las formas y las figuras en el espacio. ¿Está bien? Entonces son arquitectos, ingenieros, cirujanos. La musical, que es la capacidad para percibir y expresar las formas musicales, y destacan profesiones como músicos, cantantes, bailarines. Y bueno, así van surgiendo este tipo de inteligencia, que ya no es la inteligencia. Porque antes vos agarrabas a un chico y le decías, uy, qué inteligente que es este chico. Bien, ¿qué inteligente para qué? Y tampoco todos los chicos y las personas tienen que ser puramente y exclusivamente de esa inteligencia. Si uno pudiera, digamos, imaginarse un gráfico, está bien, uno pondría las 9 inteligencias como 9 puntitos en un plano. Entonces ahí uno va trazando líneas, ¿está bien? Entonces a la persona la sitúa en el centro y la persona situada en el centro va definiendo qué características lo van definiendo. De ahí se va armando como su mapa conceptual o su mapa de inteligencia, ¿está bien? Puede tener un porcentaje de la inteligencia naturalista o puede tener un porcentaje de la inteligencia interpersonal, ¿está bien? Entonces, digamos, hay personas que su capacidad, está bien, tiene que ver con varias de este tipo de inteligencia, no de una sola. Si nosotros hablamos de un jugador de fútbol como Lionel Messi, obviamente hay una parte, digamos, que está bastante bien desarrollada, que es la parte técnica, por ejemplo, futbolística o el manejo de la pelota. Y bueno, hay algunos que directamente en la parte física no son buenos, pero en otras cuestiones sí, y bueno, por eso tenemos esos genios que surgen a partir de la historia, ¿no? Obviamente, y que son conocidos. Y esto tiene que ver con cuestiones de diversidad de personas y de lugares y de experiencias en el mundo. Hay muchísimas personas en el planeta Tierra que no las llegamos a conocer y tienen capacidades extraordinarias. No les llegamos a dar las oportunidades o no en el ambiente adecuado. Y no puede desarrollar, digamos, su posibilidad y de poder brindar a la sociedad esa posibilidad que pudimos sí aprovechar de otros genios y profesionales o personas que sí tuvieron brillantes experiencias y nos dejaron aportes significativos, digamos, para el desarrollo social. Entonces, digamos, ¿por qué no brindar todo este tipo de oportunidades a aquellas personas que no la conocemos? Es como la biodiversidad en una selva. Si uno se pone a estudiar, digamos, o se pone a mirar las empresas farmacéuticas, que obviamente empiezan a hacer trabajos de investigación para encontrar diferentes elementos a partir de las plantas y demás, digamos, para poder obtener fármacos diferentes, y bueno, y empiezan a aplicar. Bueno, las personas, imagínense a cada persona como una planta diferente que tiene en su interior una propiedad distinta para poder ser utilizada
¿está bien? O puede compartirla por el resto de la sociedad. Cada persona que perdemos es algo que nosotros nos estamos perdiendo, que tal vez no surja de ella, sino que surja de alguien más, pero nos estamos perdiendo de esa persona, ¿está bien? Y de conocer cuáles son sus intereses. Bueno, en este caso la red, la RIGE, para la cual estoy coordinando, digamos, en forma general, fue creada con esta visión, ¿está bien? De despertar ese talento que lleva cada uno, de motivar a las personas, ¿está bien? Para que puedan surgir y expresarse a través puede ser a través de Instagram, o a través de LinkedIn, o a través digamos, de proyectos, de actividades, y proponer sus actividades desde la visión que tiene, porque cada uno es diferente y puede aportar muchísimo. Y por qué no, una idea loca, porque obviamente algunos dicen, no, ese está re loco con las cosas que trae, con las cosas que dice, pero está loco, llega un momento que lo empiezan a valorar y decir, bueno, pero tan loco no está, porque algo de razón puede tener. Y cuando ya empieza a tomar riesgos ese loco, y empiezan a ver que las acciones se transforman en cosas positivas, ya no es un loco, sino que pasa a ser un genio. Entonces, la diferencia entre la locura y la genialidad está ahí. Por eso, tal vez uno no es ni loco ni genio, pero puede estar en el medio, que la mayoría estamos en el medio, obviamente, y a animarnos, digamos, a producir y querer hacer cosas, digamos, para el beneficio de los demás y, ¿por qué no, también propio, obviamente? Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones, digamos, que se plantean, digamos, a nivel mundial. Y bueno, lo que estaba hablando es más de esto, un poco de esa interrelación de vínculos, de conexiones, y que tienen que ver, digamos, con generar una idea, un proyecto, en transformarla, aportar en ella. Y tiene que ver esa idea de, digamos, no, lo que yo veo es que la mayoría de las veces uno genera una idea y no la comparte. Es como que uno se queda con esa idea y la idea queda ahí muerta y vacía, digamos, y no la comparte por miedo, no, si me la roban, y si el otro la usa, y si el otro la mejora, y si el otro... Y al final queda una idea truncada, tal vez, porque no se animó uno a expresar esa idea de una manera significativa. Y las ideas, la verdad, que son para compartirlas. Estoy recontra convencido de que las ideas son para compartirlas. ¿Y por qué no robarse alguna idea y mejorarla? Y bueno, yo creo que con el beneficio de la persona que generó la idea, con hablar, con interactuar y con proponer mejoras, obviamente a veces tendemos a mejorar las cosas y no, digamos, a dejarlas guardadas, digamos, dentro de un cajón. Un poco esa es la idea. ¿Y todo para qué? Para la creación del conocimiento y obviamente rever los significados de las cosas que le vamos poniendo, porque hay significados que, si bien quedan o son marcados a partir del conocimiento nuevo, obviamente esos significados se vuelven un poco más complejos, tienen otro tipo de cuestiones que se van incrementando a medida que va pasando las etapas, digamos, en esto que tiene que ver con la educación. Y bueno, hay cuestiones que, esto es en una charla que estuve, se les preguntó a la gente, digamos, algunas palabras que, obviamente la charla tiene que ver con el desarrollo sostenible, y que obviamente tenían que ver con cuestiones de cómo imaginaban ellos y demás, algunas palabras relacionadas con el desarrollo sostenible. Y acá surgieron algunas palabras que tienen que ver con calidad, con educación, económico, la mujer, porque en este caso tenía que ver, ¿por qué tan grande la mujer? Porque en este caso tenía que ver con cuestiones de género, obviamente que en algunos lugares todavía, digamos, las diferencias son muy notables. Y bueno, y nada, obviamente por eso esta mujer es un poquito más grande, pero tiene que ver con la pobreza, con las competencias, digamos, de las personas, con el aprendizaje, con el crecimiento. Y bueno, como ustedes pueden ver, son muchas palabras que involucran, digamos, el desarrollo sostenible, que no es más que aquel desarrollo, está bien, que se genera en la sociedad como para que, digamos, sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces nosotros podemos desarrollarnos, pero a un nivel sostenible, no utilizando los recursos como si fueran, digamos, no sé, el planeta los liberara como si fuese una máquina expendedora de boletos, por así decirlo, que no tiene fin. En realidad, obviamente, estamos en un lugar que realmente hay que verlo bastante. Bueno, a partir de estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible y con estas problemáticas que se vieron a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas presenta la Agenda 2030.
En este caso presentó 17 objetivos que, como ustedes pueden ver en este círculo que cada uno de ellos indica, digamos, los objetivos, que es poner fin a la pobreza, al hambre y seguridad alimentaria, la salud y bienestar, generar una educación de calidad, generar aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, que tengan que ver con cuestiones de no generar impactos o que sean comunidades, digamos, o asentamientos sostenibles, ¿está bien? Y bueno, tiene que ver también con la reducción de las desigualdades, la producción y el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina. Cada uno de estos objetivos se puede ampliar, digamos, y es para hacer, digamos, una ponencia específica en cada uno de ellos. Simplemente yo lo estoy nombrando como para tenerlos en cuenta y que, digamos, ustedes tengan alguna herramienta como para decir, bueno, listo, ¿por dónde va la educación? Y bueno, la educación tiene que ir por los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy se habla, aparte de objetivos del desarrollo sostenible, de los objetivos o la educación para el desarrollo sostenible, ¿saben? Porque a partir de que se lanzó estos objetivos, bueno, quienes están a cargo, digamos, de controlar esta cuestión de la Agenda 2030 y su implementación a partir de los gobiernos y bajarlos, digamos, a cada etapa, a cada comunidad, a cada lugar, como para que se vayan cumpliendo nuestros objetivos, bueno, han dicho que lamentablemente al 2030 no se van a cumplir prácticamente en muy poco ese porcentaje, digamos, que uno estaba pensando en las metas, digamos, que tenía que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad que es bastante desalentador en este sentido, digamos. Entonces obviamente surge en este caso la educación para el desarrollo sostenible, dado que proporciona conocimientos y competencias y las actitudes y valores necesarios para tomar decisiones. ¿También? Y bueno, y para llevar obviamente a cabo acciones responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad económica y una sociedad justa. Y después reforzar las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y comportamentales del aprendizaje. Es holística y transformadora, y la educación, la EDS, abarca el contenido de los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno del aprendizaje. Actualmente, a fines del 2021, me presenté a una candidatura que lanzó el IESLAC, el Instituto de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, de la UNESCO, una convocatoria, digamos, que tiene que ver con diseñar el diseño pedagógico y la educación para el desarrollo sostenible en equipos educativos de asignaturas de las universidades, obviamente a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y de España también. Así que, digamos, en eso estamos trabajando, nos capacitaron, digamos, para la educación para el desarrollo sostenible, para el diseño de nuevas pedagogías, y bueno, ahora actualmente a partir del 31 se cierra la convocatoria para los equipos universitarios para que se presenten y poder capacitarlos para enseñar de una manera diferente, introduciendo estas pedagogías transformadoras. La verdad que es una experiencia muy linda, significativa, en la cual he tenido que trabajar en equipos con gente de Guatemala, de Perú, de México, de Chile, de España. Y bueno, la verdad que es muy lindo poder llevar a cabo cuestiones que tienen que ver con tratar de cumplir con este tipo de objetivos. Lo que pasa que la realidad es que las instituciones todavía son un poco, digamos, obsoleta para el cambio tan repentino o tan necesario que debemos realizar.